¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia y puntualidad. El día de hoy pues vamos a dar continuidad al curso. Estaríamos viendo la lectura del artículo en inglés sobre el impacto de los servicios de consultoría en las pymes, evidencia de una prueba aleatoria en México, de los autores Miriam Brun, etcétera, ¿no? Y compañía. Y bueno, pues antes de continuar, no sé si alguien desee comentar algo. Les doy la palabra. Ok. Bueno, pues si no hay alguna duda o comentario, entonces el día de hoy vamos a revisar esa lectura y posteriormente vamos a hacer algún ejercicio para complementar la parte instrumental, dado que en este artículo que se nos presenta está bastante cargado de metodología, ¿verdad? Cuantitativa. Y bueno, pues realmente la lectura está algo densa, está larga. Y bueno, pues aquí traigo algunas reflexiones, algunas síntesis de lo que considero que fue lo más importante en dicho artículo, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos que el título del artículo es el impacto de los servicios de consultoría en las pymes. Y bueno, comenzando con la introducción, se puede observar que los autores señalan que existe una vasta literatura de la economía del desarrollo y también del emprendimiento. Dicha literatura intenta comprender los impedimentos en el crecimiento de una empresa o firma, tales como sus restricciones financieras. Y ahí mencionan los autores que bastante literatura en torno a ello está alrededor de estudios empíricos a través de las condiciones iniciales. Es decir, de qué es lo que sucede con los préstamos a partir de estas empresas para que puedan despegar, ¿no? No obstante, dicen los autores, estos trabajos reconocen que el capital por sí mismo no puede explicar de forma completa el crecimiento de una empresa, por lo que exponen que el capital gerencial puede afectar directamente las decisiones estratégicas y operacionales, así como el incremento en la productividad de otros factores, tales como el trabajo y el capital físico. Entonces, bueno, pues aquí vislumbran los autores que el capital, así como algunas otras elementos, ¿verdad?, son tan importantes para el crecimiento de dichas empresas, ¿no? Como ustedes habrán leído, se toma como muestra a 150 de 432 pymes, las cuales fueron seleccionadas obviamente de forma aleatoria, mientras que las restantes 282 empresas sirvieron como mecanismo de control. Es decir, en esta investigación hicieron dos grupos, el grupo foco y el grupo de control, ¿no? Y a partir de ello realizaron comparaciones al respecto de ver qué aspectos influían más en su crecimiento. Entonces, la metodología que utilizaron fueron aplicar cuestionarios y se le dio un seguimiento a lo largo de todo un año
a partir de los servicios de consultoría que ofertaron a estas empresas. También nos dicen los autores que además de los cuestionarios se elaboraron algunas bases de datos a partir de datos administrativos de forma confidencial sobre niveles de empleo y salarios de las empresas en tratamiento. Entonces, aquí habría que mencionar que, bueno, todo cuestionario, toda encuesta debe partir de ese supuesto, ¿verdad?, de confidencialidad, en donde obviamente en un cuestionario, para guardar, ¿verdad?, los datos personales de quien nos está confiando su información, pues no deben de ser divulgados, ¿no? Para que así no exista ningún sesgo cuando elaboramos cualquier tipo de cuestionario, ¿no? Y bueno, pues aquí eso es lo que se garantizó, seguramente se firmó algún acuerdo de confidencialidad para que no tuvieran los empresarios principalmente temor a que fueran delatados ante los organismos estatales como el SAT o el IMSS, ¿verdad? Y bueno, del grupo de control se obtuvieron datos anuales de 7 años. Y bueno, los resultados que obtienen en esta investigación se clasificaron en 3 rubros. El primero se muestra que la intervención de la consultoría tiene impactos positivos en el corto plazo sobre la productividad, el rendimiento de los activos y ganancias de las empresas en el grupo de tratamiento durante el año del proyecto. Y bueno, pues estos son los objetivos y obviamente también fueron las hipótesis de dicha investigación. En el largo plazo, los datos administrativos recabados del IMSS revelan impactos importantes en el empleo. A partir de ello, ellos mencionan que hubo un incremento en el empleo de alrededor del 57% en ese grupo de atención, en el grupo foco, y que también los salarios se aumentaron, ¿no? Y bueno, el tercer rubro de los resultados que se obtuvieron es que los canales específicos utilizados por los pequeños negocios mejoran como respuesta a las intervenciones realizadas en los rubros de finanzas, mercadotecnia, administración de operaciones, etc. Y bueno, pues aquí en la introducción básicamente creo que señalan de qué es lo que trata todo el artículo y además también arrojan desde un inicio cuáles fueron sus principales hallazgos, ¿no? Entonces, a lo largo de esta introducción se mencionó que la utilización, tal y como ustedes lo hicieron, en la base de datos de los accidentes de tránsito, sino que es de imperiosa necesidad a lo largo de todas las metodologías que hemos visto, al menos del organismo alemán, es muy importante que elaboremos índices. Y bueno, aquí los índices que se elaboraron, al menos fueron estos dos, el espíritu de emprendimiento y la productividad total de los factores, los cuales se tienen que elaborar a partir de los cuestionarios aplicados a los dueños o administradores sobre sus habilidades para impulsar el crecimiento y sobre el manejo de dificultades. Luego entonces, pues un índice habría que mencionar, pues que es es la concentración de varios aspectos, tanto de índole cuantitativo como de índole cualitativo. Y bueno, pues el ejemplo más conocido pues es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual genera el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, y que nos presenta cada mes, ¿verdad? Si ustedes tuvieron la oportunidad, o ahora ojalá y en el siguiente año, en donde ya estemos en mejores condiciones de poder salir,
con más confianza, pues no estaría mal que visitaran, por ejemplo, el Museo de Economía, en donde hay una sala específica de cómo elaborar los índices, ¿no? Y bueno, pues nada más como breviario cultural, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pues le toma el pulso al alza de los precios de una canasta de bienes y servicios, los cuales generan a partir de cuestionarios en las ciudades más importantes del país. Y obviamente la canasta ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y bueno, dicha canasta pues comprende desde lo más básico, como son alimentos, ¿verdad? Primordiales como lo es la leche, pues la comida, el pollo, etcétera, hasta elementos que regularmente consumimos, como por ejemplo, pues incluso el café, o incluso me parece que también habían incorporado en alguna ocasión a la cerveza, ¿no? Bueno, entonces es importante que ustedes se hagan a la idea de que en un cuestionario también es importante que elaboremos índices, los cuales nos van a servir para establecer un año base, por ejemplo, y a partir de ese año base hacer una comparación. En el caso del INPC, del cual estamos hablando, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pues el año base se ha ido modificando y a partir de obtener la variación porcentual de dicho índice, lo que obtenemos no es en sí misma una variación simple, sino que más bien lo que estamos obteniendo al sacar esa variación porcentual de ese índice es lo que regularmente conocemos como inflación. Pero bueno, ese es un ejemplo. En términos generales, aquí podemos ver que elaboraron al menos estos dos índices, los cuales seguramente tienen una metodología tal y como este INPC del cual estamos hablando. De igual manera, nos dicen en este artículo que ayudaron más bien a la creación de una estrategia de crecimiento y a la elaboración de un plan de negocios en aquellas empresas foco. Se enfrentaron con que las pymes carecen de un capital gerencial, bajos logros académicos, malas o pobres prácticas de negocio, etcétera, por lo que tuvieron que orientar, preparar a los dueños, administradores, en cuestiones tan simples como las finanzas, de obtener créditos, microcréditos o servicios de contabilidad. Entonces, pues ya detallando un poco más al respecto en qué consistió todo este estudio, pues nos dice que involucraron al Instituto para la Productividad Competitiva de Puebla y a la Secretaría del Trabajo de ese estado para que apoyaran dicho estudio. El periodo fue de marzo del 2008 a febrero del 2009 y incluyeron a 100 micro, 40 pequeñas empresas y 10 medianas, lo cual nos da los 150 que fueron declarados en la introducción, ¿verdad? Las cuales, repetimos, fueron elegidas de forma aleatoria y además se dividieron por estratos. Se tomaron en cuenta 3 estratos: manufactura, servicios y comercio, y también se tomó en cuenta el tamaño de la empresa, micro, pequeña y mediana. Y a partir de ahí, de forma subjetiva, elaboraron, ¿verdad?, un porcentaje. Obviamente le dieron más preponderancia a las micro, que por lo regular son las más abundantes, ¿no? Y las que menos necesitan, pues entonces serían ya las pequeñas y las medianas, las que menos necesitan apoyo en este término de consultoría, ¿no? Señalan también que este trabajo le dedicaron 4 horas por semana a cada empresa y además el pago fue únicamente de recuperación,
Las micro pagaron solo el 10% del costo de mercado por los servicios de consultoría, las pequeñas el 20% y las medianas el 30%. Y bajo un proceso de licitación, las empresas fueron seleccionadas. Y bueno, ahí señalan que comenzaron, como ya habían mencionado en la introducción, con el establecimiento de la misión, visión. Se establecieron las metas a futuro y a través del programa se les solicitó ahondar en el mejoramiento contable y en el resguardo de la información, y se les pidió establecer claramente las responsabilidades del personal y sus estrategias de venta y mercadeo. Y bueno, pues me parece que ustedes ya están muy bien ambientados en ello y parece ser que esto es de lo más importante que debe de existir en cualquier negocio, ¿no? En cuanto a los resultados y discusión, bueno, pues ahí tenemos que el 30% perteneció al giro de manufactura, 25% al comercio y 45% a servicios. Las empresas en el estudio tuvieron un promedio de 14 empleados contratados con una antigüedad ligeramente superior a los 10 años. Se observó que la gran mayoría tenía problemas de liquidez. Y bueno, pues eso tiene también bastantes repercusiones, ¿verdad? Si lo analizamos a partir de la contabilidad, ¿verdad? La edad promedio de los tomadores de decisión, es decir, de los dueños o administradores, fue de 43 años, el 72% hombres y el restante porcentaje de mujeres, con una educación promedio de licenciatura. A pesar de ello, se encontró que la mayoría son aversos al riesgo y carecen de habilidades directivas. Además, se menciona que se utilizó el software de Stata para el análisis econométrico y utilizaron la metodología de mínimos cuadrados ordinarios, o como en el inglés, Ordinary Least Squares, ¿verdad? Y bueno, pues aquí había que mencionar que, bueno, el Stata pues es uno de tantos, como ya habíamos mencionado en alguna de las clases. Pues también tenemos, por ejemplo, el mismo Excel o el SPSS. Tenemos también el Levius, el Gretel, y bueno, no sé, ahorita se me va algún otro. Bueno, entonces, sin enfrascarme tanto en lo que fueron las tablas, ustedes habrán observado que en cada tabla se presenta lo que es la variable, sus coeficientes, sus errores estándar y sus pruebas test de análisis de los coeficientes de forma individual. Asimismo, en muchas de ellas se especifica lo que fue el coeficiente de determinación, que es el que le conocemos como el R cuadrada, como el cuadrado del coeficiente de correlación. Y bueno, me parece que también observé algunas pruebas de significancia global, como las pruebas F. Además, se hicieron algunas manipulaciones como en variables con efectos de interacción. Y bueno, pues ustedes seguro ya conocen estas metodologías. Y bueno, les doy la palabra por si quieren hacer algún comentario antes de continuar con la parte instrumental. ¿No hay comentarios? No, creo que no. Sí, muchas gracias. Por el momento no. Bueno, entonces, pues no sé ¿cómo andan ustedes en este tipo de metodología, compañeros? En lo que es los análisis de regresión, que son de los más ocurridos cuando estamos haciendo un análisis inicial, ¿verdad?
y tratamos de explicar algún fenómeno, o incluso tratamos también de hacer alguna proyección. Bueno, déjenme entonces pasarme a la parte instrumental. Y bueno, iremos haciendo algunos ejercicios. Bueno, seguramente esto ya también ya lo conocen. Y bueno, pues aquí lo que tenemos, compañeros, es un ejemplo. Déjenme esconder el panel para que tenga una mejor visión. Ahora sí. Aquí tenemos dos variables, simplemente para ejemplificar esto de una forma muy simple. Tenemos nuestra variable y y nuestra variable independiente x. Y tal y como lo hicieron en el artículo, utilizan la metodología de mínimos cuadrados ordinarios, la cual desarrolla Gauss, ¿verdad? Entonces, para que nos podamos hacer un análisis de regresión, ustedes han de recordar que tenemos que, si lo hacemos por Excel, en la parte de datos, análisis de datos, tenemos la parte que se llama regresión, ¿verdad? Y entonces, al darle aceptar, nos pide seleccionar la variable dependiente, es decir, la variable explicada, y la variable X o la variable explicativa, ¿no? Y a partir de ello, le damos a aceptar, nos presenta el Excel de esta manera, los estadísticos que fueron presentados de una forma, como dijéramos, más ejecutiva a lo largo del artículo, ¿no? Pero básicamente lo importante pues son los coeficientes. Estas son las desviaciones estándar de los coeficientes y los estadísticos T de significancia individual, ¿verdad? Otra parte que observé en dicho artículo pues sería el coeficiente de determinación y también la prueba F de significancia global, ¿no? Entonces, ¿qué habría que observar en este análisis de regresión? Pues básicamente sería esto que está en amarillo, en donde ustedes recordarán en sus clases de álgebra lineal que ya se daban por hecho los coeficientes. Ahora en este caso, a partir de la información con la que se cuenta, ahora lo que se puede hacer a través de esta metodología es precisamente encontrar dichos coeficientes. Esta metodología pues obviamente tiene algunas críticas porque la más importante es de que trata de linealizar todos los fenómenos, ¿no? Pero bueno, pues a partir de que estamos de un análisis, que podemos hacer un análisis bidimensional y tridimensional y no más en el ámbito de las ciencias sociales, pues aquí básicamente al linealizar partimos de ese supuesto de que estamos en 2 o en 3 dimensiones, aunque bueno, también se pueden integrar más variables explicativas, pero bueno, ya no se pueden representar de forma gráfica, ¿no? En este aspecto, pues tenemos una función lineal de la forma y igual a más bx, donde este sería el punto de corte con el eje de las y este es el coeficiente pendiente, ¿verdad? En términos generales, lo que tendríamos que observar en toda regresión y a lo largo de este artículo que acabamos de analizar es que los estadísticos de significancia individual pues por lo menos sean mayores al número 3. Aunque obviamente podemos hacer las pruebas de significancia individual con lo que hacíamos con las tablas, ¿verdad?
Pero bueno, aquí de forma general, cuando estos estadísticos son mayores a 3, entonces podemos decir que se puede confiar en los coeficientes, ¿no? En otra cosa que tendríamos que mirar, pues obviamente es el coeficiente de determinación, que nos determina en términos porcentuales qué tanto se está explicando el fenómeno a partir de las variables X. Obviamente, como este es un ejemplo de un texto, pues la R cuadrada es muy alta. Pero, por ejemplo, Jeffrey Goodrich nos menciona que para estudios sociales, o incluso en el mismo artículo ustedes podrán haber observado, que el coeficiente de determinación R cuadrada, pues que puede oscilar entre 1.3 hasta 1.7 generalmente, ¿no? Obviamente, entre más es mejor, pero bueno, también cuando se acerca a la unidad, también hay otro tipo de problemas, como aquellos que ustedes seguramente revisaron en sus clases de estadística 2, referentes a los problemas de regresión como multicolinealidad, heteroscedasticidad y autocorrelación, ¿no? Pero bueno, sin meternos a detalle en todo ello, pues entonces si tenemos estadísticos T bastante buenos, superiores a 3, pues seguramente el coeficiente de determinación R cuadrada será también muy bueno y por consiguiente toda la regresión en general pues también saldrá bastante buena, ¿no? Si se dan cuenta que es mucho más grande que el valor de tablas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan ustedes alguna duda hasta ahorita. ¿No? No, profesor. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, entonces miren, estos coeficientes, dado que estamos expresándolo en forma lineal de esta manera, de A más BX, es decir, Y es igual a 27.12, 12, perdón, más 1.66x, pues entonces a partir de aquí lo que podemos hacer, obviamente, es darle valores a x, es decir, tomando tal vez estos mismos valores para poderlo comparar, ¿verdad? Con respecto a los datos originales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los datos originales en la línea azul y en la línea de color naranja, pues tenemos la recta de regresión, ¿verdad? Como podrán ustedes ver, cuando se acerca bastante la variable dependiente original a la variable estimada que se obtuvo a partir de esta metodología, pues obviamente estaríamos hablando de una buena detección de ese fenómeno, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que se hace en este tipo de análisis, aunque bueno, también podemos establecer intervalos de confianza, pero creo yo que con esto es suficiente, ¿no? Ahora, déjenme compartir otro documento que también les pudiera ser de utilidad en algún futuro para hacer este tipo de análisis integrando tanto variables de tipo cuantitativo como de tipo cualitativo. Entonces, las variables de tipo cualitativo pues se conocerían como variables ficticias o dummy, por el inglés. Y bueno, pues aquí podemos integrar, como pueden ver ustedes, aquí una variable dummy, ¿no? Si por ejemplo tenemos aquí, no sé, cualquier fenómeno, en este caso estamos hablando del maíz, ¿no? Que está explicado por el nivel de fertilizante, y si además le añadimos una variable cualitativa dummy que puede estar de entre 0 y 1,
o también de hasta 2, ¿verdad? Pero 0 sería la carencia de la cualidad que estamos analizando y 1 es la presencia de esa cualidad. Entonces, por ejemplo, aquí pudiéramos decir que la DUMI pudiera ser cuando hay lluvia y cuando no hay lluvia. Y bueno, esta especificación pudiera ser de gran utilidad para detectar qué es lo que pasa cuando hay la presencia de esa cualidad y cuando está la ausencia de dicha cualidad, ¿no? De tal manera que a partir de este análisis y de esta regresión, integrando una variable cualitativa, podemos establecer dos comportamientos, ¿verdad? Con la cualidad y sin la cualidad. Y obviamente estaríamos hablando de dos líneas rectas en el espacio del eje cartesiano del primer cuadrante regularmente, con un efecto de corte en el eje de las Y diferenciado. Pero también una variable cualitativa, cuando se ve involucrada con una multiplicación con alguna variable explicativa, entonces ya no estaríamos hablando de un cambio en el punto de corte del eje de las Y, sino más bien un cambio en la pendiente de la variable explicativa. O incluso cuando introducimos este tipo de análisis, la variable independiente, la DUMI, y un efecto, ¿verdad? Interacción entre la variable cualitativa y cuantitativa, estaríamos entonces hablando de un doble efecto, tanto en el punto de corte con el eje de las Y, como en las pendientes. Por ejemplo, aquí tenemos unos datos. Tenemos una variable Y y una variable X. Esta regresión que ustedes ven está hecha con otro software, se llama EBIEUS, pero si se dan cuenta, son exactamente los mismos datos, miren. Aquí tenemos los coeficientes, los errores estándar y las T's, ¿no? La R cuadrada y la F, ¿no? Si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Obviamente, ustedes saben que en los coeficientes es importante determinar cuál es su impacto. En este caso tiene un impacto positivo y este tiene un impacto negativo sobre la variable explicada, ¿no? Y si se dan cuenta, esta regresión Y, X y D corresponde a este primer desarrollo, ¿no? Muy bien. No sé si tengan alguna duda, compañeros, aquí. Ok. Bueno. Aquí tenemos un ejemplo similar, ¿verdad? Ven ustedes que tenemos la Y, la X y la D, en donde esta C, pues obviamente hace referencia al punto de corte con el eje de las Y, ¿no? Este material ya en unos minutos lo voy a liberar para que ustedes lo puedan revisar con más calma y estos datos ustedes los pueden replicar en caso de que ustedes deseen hacerlo, ¿no? Aquí tengo otro ejemplo. Aquí pueden ver que tenemos el cambio de desplazamiento con Y y un efecto interacción, una variable cuantitativa con una variable cualitativa. Y creo que sí, a grandes rasgos eso es lo que ahorita tengo preparado para el día de hoy, para ustedes, ¿no? Muy bien. No sé si deseen que hagamos algún ejercicio. El chiste es de que también no los quiero agobiar, porque seguramente esto ya lo han visto, pero simplemente pues no está por demás un recordatorio de ello.
está bien. Sí, está bien para repasar eso. ¿Sí hacemos un ejercicio? Ok. Muy bien, compañeros. Pues muchas gracias. Entonces, pues si quieren lo podemos hacer en el Excel. Me parece que ustedes, la gran mayoría debe de tener este software. Y déjenme pasar a el ejercicio. Bueno, en primera instancia sí habrán visto ya este tipo de análisis. Es una duda. Yo no, profesor. Todavía no lo han visto. Ah, perfecto. Muy bien. Pues entonces se presta para que entonces sí hagamos este ejercicio que tengo por acá a la mano. Nada más que déjenme ubicarlo. Dame un segundo. Estoy... Esto es lo que tengo ahorita a la mano. Miren, este otro. Ok. Miren, me voy a pasar al Excel y podemos hacerlo juntos. Voy a abrir un nuevo libro. Entonces, aquí está ese nuevo libro y si les parece, vamos a hacerlo primero. Uno de la forma simple y el otro con efectos de interacción con la variable cualitativa. Nada más que, híjoles, ya se me ha perdido, pero aquí está. Aquí lo tengo ya. Bueno, miren, vamos a poner que esta es la variable explicada, es decir, y vamos a darle, por ejemplo, algunos valores, ¿no? Si quieren, ustedes lo pueden hacer conmigo. Tenemos 13.1, 17.9, 9.9, 5.8, 7.2, 10.6. Profe, creo que no vemos la hoja en la que está trabajando. Ah, ok, déjenme volverla a poner. Ahí ya se ve. Ya. Sí, ya. Ok, gracias. Muy bien. Tenemos entonces 30.7. 34. 45.9. 35.3. 53.8. 59.2. 52.1. 53.3 y 52.7. Bueno, vamos a integrarle además el año. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos el año y supongamos que tenemos desde el 2000. Ah, caray. Creo que ya está fallando mi teclado. Y bueno, aquí selecciono, le doy Alt Edición, L de llenar, luego S de series. A ver, creo que no lo hizo. A ver, otra vez Alt Edición, L, S, incremento en 1. Y bueno, ahí está, en automático ya lo numeró, ¿no? Y ahora supongamos que tenemos una variable explicativa con los siguientes datos.
124.9, 158.3, 192, 210.5, 212, 209, 232, 259, 48, 330.2, 347.2, 366.1 y 366.3. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlos así de una forma presentable. Y ahora que todo esto tenga 2 decimales, ¿no? Y bueno, según lo que tengo aquí, sería... Bueno, vamos a suponer que este es el Producto Interno Bruto y esto es la inversión, ¿no? Me falta un acento. Perfecto. Bueno, no sé si ya tengan ustedes los datos. De todas maneras, estoy grabando la sesión para que ustedes lo puedan repetir si es que es necesario, ¿no? Entonces, aquí hay que recordar que para poder tener activada este análisis de datos, recordemos que lo podemos activar si es que no estuviere desde acá. Archivo, opciones, complementos, esperamos a que se active, después complementos de Excel y tenemos que tener palomeado al menos esto, ¿no? Podemos palomear todo, no importa, pero debemos de verificar que esté herramientas para análisis. Le damos a aceptar y en automático tendré que activarse esta pestaña. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a análisis de datos. Buscamos aquí lo que se llama una regresión. Y ahora voy a seleccionar los datos de la variable Y. Aquí está. Y ahora los datos de la variable X. Perfecto. Y en rango de salida, si ustedes gustan, lo podemos poner al lado o abajo o dejarlo en hoja nueva tal y como está por default. Entonces, si le damos en aceptar, bueno, vamos a ponerlo abajo. Si le damos a aceptar, utilizando esta metodología que se llama mínimos cuadrados ordinarios, que desarrolla Gauss por allá de 1700, casi a finales de 1700, pues obtenemos ya esos coeficientes. Bueno, supongamos que estas cantidades están en millones, ¿verdad? Y decimos que el crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, el crecimiento económico, está en función del nivel de inversión. Obviamente habría que mencionar que para hacer este tipo de análisis, antes de empezar a capturar los datos, es necesario siempre inspirarnos en la teoría, ¿verdad? En algún libro o en algún teórico al respecto, ¿no? Aquí estamos utilizando la teoría de John Maynard Keynes, en donde él supone desde la óptica heterodoxa
que saca de la crisis mundial a los Estados Unidos y al mundo, ¿verdad? A partir de sus estipulados en el New Deal, en donde señalaba que para que pudieran salir las economías de esas crisis era necesario que el Estado invirtiera, ¿verdad?, en infraestructura para que se generen empleos y estos empleos a su vez consuman y entonces se cierra el círculo virtuoso, ¿verdad? Pero bueno, suponiendo ese aspecto de solamente tener estas dos variables en donde esta es la variable Y explicada. Vamos a ponerle aquí Y. Y la inversión es la variable explicativa, ¿verdad? Es decir, esta es la que hace que crezca la variable Y, ¿verdad? Y no al revés. Entonces, para que pudiera crecer, repito, un país, bajo esta óptica teórica, es necesario que el gobierno gaste, que gaste mucho y que no cuide la inflación, sino que primero se gaste, se genere dinero en la economía y por sí solo, al haber ese desarrollo de esas actividades en infraestructura en general, pues eso va a llevar a que se cierre ese círculo, ¿no? Bueno, partiendo de ese hecho y que esto está en millones, pues lo que observamos primero es obviamente los coeficientes, ¿verdad? Aquí vemos que tenemos un punto de corte en el eje de las Y negativo y aquí esto sería la pendiente. Vemos que el estadístico a nivel individual de la pendiente, como ya les mencioné, es superior a 3, lo cual quiere decir que es bueno, ya sea con signo positivo o negativo. Estoy hablando en términos absolutos, ¿verdad? Posteriormente nos iríamos al coeficiente de R cuadrada, conocido como determinación, el cual nos diría que por sí sola la inversión explica el comportamiento del Producto Interno Bruto en un 74.33%. Y bueno, esto obviamente siempre va de la mano, en términos generales de toda la regresión, de que debe ser superior a este valor de tablas, conocido como valor crítico, ¿no? Entonces, pareciera que todo va muy bien. Ahora, el chiste sería establecer una Y estimada, la cual le vamos a llamar así. Y retomando estos valores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle igual. Vamos a ponerle igual y voy a seleccionar el coeficiente intercepto, es decir, el que corta con el eje de las Y. Le voy a dar un F4 para anclarlo y decirle que nunca se mueva. Y ahora le voy a decir más y voy a abrir paréntesis. Y ahora tomo el coeficiente pendiente. Igualmente le ponemos F4. Y ahora vemos que le vamos a poner un por X. Y cerramos. Y bueno, aquí podemos ver que Y estimada, entonces es igual a Y igual a A más BX, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo con 2 decimales. Y vamos a centrar. Y ahora vamos a copiarlo a lo largo de las demás celdas. Entonces, miren, ahora sí podemos comparar qué tan buena es nuestra Y estimada. Entonces, vamos a darle insertar, gráficos,
Ok. Vamos a seleccionar primero estos datos. Y le vamos a dar gráficos de líneas. Perfecto, ahí está. Entonces, este es el PIF. Ahora le voy a dar un clic derecho, seleccionar datos. Y voy a editar el eje horizontal para que aparezcan los años. Y entonces, aquí en esta serie me faltó ponerle el nombre de la serie, que sería PIFY, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, ya aparecen los años y el comportamiento del PIF, ¿no? Ahora vamos a añadirle esta Y estimada. Vamos a darle clic derecho, seleccionar datos, agregar. Tomamos el nombre y los valores. Y le damos a aceptar. Aquí ya no es necesario porque ya se guardó. Y entonces ustedes pueden observar que la Y estimada, es decir, la línea naranja, bueno, vamos a ponerle aquí los datos. Título a los ejes, título al gráfico, tabla de datos, leyenda. Perfecto. Vamos a mandarlo abajo. Formato de leyenda de forma inferior. Y ahora sí, tenemos los datos originales en azul y los datos estimados en la línea naranja. ¿Qué podemos observar aquí? Bueno, obviamente la línea azul pues son los datos originales. Y la Y estimada, si se dan cuenta, trata de partir ese comportamiento en dos, en una forma más lineal que la línea azul. Es decir, toma en cuenta el comportamiento medio de los datos y trata de linealizar ese comportamiento. Aquí tenemos un problemita, porque podremos ver que habrá veces en que la Y estimada esté subestimando el efecto real y habrá ocasiones en que esté sobreestimando el efecto real. Pero bueno, eso es inherente a esta metodología. Obviamente, estas brechas se van a ir reduciendo a medida en que nuestras T's de significancia individual, es decir, estas, sean cada vez más altas y el coeficiente de determinación tienda a la unidad, hacia el 1. Pero bueno, independientemente de eso, lo que hace es capturar el comportamiento medio. Y bueno, pudiéramos decir, bueno, pues ya acabamos. Pues no. Ahora la cuestión, tal y como lo vieron ustedes en el artículo, le dedicaron una gran cantidad de texto a la explicación de ese comportamiento. Es decir, ahora lo que quedaría por hacer, pues obviamente, es hacer hablar estos coeficientes. Como ya dijimos que ambas cantidades están en millones, pues entonces, ¿cómo pudiéramos leer este comportamiento? Aquí lo voy a poner de la forma tal y como está aquí. Menos 14.36 más 0.19 de X. O bueno, más bien, digamos, pongamos el PIF estimado es igual a esto por la inversión. Y entonces, ahora sí,
Vamos a hacerlo más grande. Negrito. Vamos a ponerle aquí su 0. Oh, qué caray. ¿Qué nos estaría entonces diciendo esta recta de regresión? Aquí los coeficientes van a ser el impacto que van a tener sobre, la variable dependiente o y. Es decir, si la inversión es 0, obviamente 0 por 0.19 nos da 0, ¿verdad? Si la inversión es de 0, nos estaría indicando que el Producto Interno Bruto sería de menos 14 millones, menos 14.36 millones, si no hubiera inversión. Ahora, dejemos el 14.36 y ubiquémonos acá en el punto 19. Entonces, nos diría que por cada millón de inversión aumentado, va a repercutir en 0.19 millones en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Si se dan cuenta, el impacto también es en millones. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero bueno, de aquí se pueden hacer muchas otras variantes. Si nosotros no pusiéramos esto en millones y lo hiciéramos en términos logarítmicos, entonces el impacto no se puede leer en millones, sino se tendría que leer en términos porcentuales. Miren, si ustedes me permiten, voy a hacer lo mismo, pero ahora con logaritmos. Ah, no se copió. A ver, otra vez. Sí. Perfecto. Ahora esta inversión la voy a pasar hacia el lado. No, así dejémosla. Y vamos a dejarle aquí ahora log pif log inversión. Muy bien. Saquemos los logaritmos y diríamos igual a log. Bueno, creo que es log 10, ¿sí? De esta cantidad. Y vamos a hacer lo mismo para la inversión. Ahí está. Y entonces, ahora sí vamos a copiar. A ver, vamos a ver que no se haya movido. Perfecto. Muy bien. Y entonces, ahora esta va a ser nuestra nueva Y y nuestra nueva X. Si hacemos exactamente lo mismo que acabamos de hacer y nos vamos a datos, análisis de datos, regresión, y ahora cambiamos estos valores por los de los logaritmos, y le damos aquí que nos lo dé ahora abajo también. Pues ahora lo que ustedes pueden observar es algo muy similar, aunque bueno, se sacrificó un valor de R cuadrada, es decir, de un 74% que se explica el fenómeno, bajó a 52. Pero bueno, eso todavía sigue siendo bueno. Entonces, voy a copiar esto.
Y entonces ahora nuestro pi estimado va a ser menos 1.85 más 1.38, vamos a dejarlo, de la inversión. Vean ustedes cómo cambian los coeficientes. Esto los explicamos en términos de millones. Y el hecho de ponerlo en términos de logaritmos, ahora lo estaríamos poniendo en términos porcentuales. Es decir, ahora diríamos que si no hubiera inversión, entonces el crecimiento del Producto Interno Bruto caería en 1.85%. Ya no en millones, ahora en por ciento. Y entonces, ahora con la inversión, diríamos que ante un incremento porcentual de la inversión, eso se va a ver repercutido en un 38% adicional. O sea, por cada 100% de aumento en la inversión, vamos a tener un impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto en 38%. Y ahorita van a ver ustedes que este gráfico va a ser muy similar. Miren, ahora lo voy a poner acá. Realmente eso no cambia las condiciones. Voy a darle aquí seleccionar datos. Caray, acá está. Le voy a dar modificar. Y ahora no es esta tabla, sino la de acá, ¿verdad, compañeros? Ah, perdón. Aquí todavía no hago la regresión. Todavía no. Denme un segundo. Nos falta la Y estimada, ¿verdad? En este caso, este va a ser igual al coeficiente intercepto, F4, más el coeficiente pendiente, F4. Ah, pero aquí me faltó ponerle el paréntesis. Por X. Reducimos los decimales y copiamos. Ahora sí, podemos cambiar en seleccionar datos y ahora le digo modificar y ahora va a ser este dato. Y ahora la Y estimada. Que serían estos valores. Y los años pues vienen siendo los mismos. Entonces vean ustedes que es muy similar el comportamiento, solamente que está como más alargado, ¿no? Ven ustedes que no hubo grandes cambios. Simplemente que una está en términos de millones y la otra está en términos de porcentaje. Entonces, recapitulando, compañeros, repetimos. Antes de hacer este tipo de análisis, obviamente, tenemos que remitirnos a un enfoque teórico, porque eso es lo que les va a dar sustento a nuestras hipótesis. Punto número 2, recabar la información, tal y como lo hicieron en el cuestionario, ¿verdad?, de este artículo.
Las variables se recabaron y a partir de ellos se hicieron algunas regresiones. Una vez que se tienen las regresiones, se tiene que mirar al tamaño de los coeficientes, así cumplen la significancia individual, obviamente la significancia global. Aquí dijimos que tienen que ser valores mayores a 3 en términos generales. Y obviamente este valor, el coeficiente de determinación, que en términos porcentuales nos dice qué tanto se explica el fenómeno a partir de las variables X involucradas, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo tenemos solamente una X, pero podemos tener más de una X. Y todo eso va a depender, repito, del desarrollo teórico. Pues no sé si tengan ustedes alguna duda, compañero, les doy la palabra. Espero que se haya sido claro. Sí, pero Más o menos. claro, más entendible. Muchas gracias. Y entonces, pues miren, a todo ello todavía se le puede agregar una variable dummy o ficticia para este tipo de análisis. Déjenme ver si le podemos integrar una variable dummy. Bueno, ya sé. Miren, déjenme pasar nuevamente a ese archivo de Excel. Es este. Perfecto. Bueno, ¿qué pasaría ahora si le integramos una variable ficticia que se le conoce como dummy? En donde, bueno, ustedes recordarán que en el 2007 tuvimos una crisis, ¿no? Una crisis financiera. Entonces vamos a ponerle a estos datos 0 para hacer la diferencia de antes de la crisis. Y ahora le ponemos el valor de 1 a después de la crisis, ¿no? Es un análisis así muy general. Y entonces, pues ahora también se puede modificar. Miren, para no estropear este archivo, voy a llevarme esto hacia abajo. Y lo ponemos por acá. Y lo borramos de acá. Entonces, miren, aquí ya estamos integrando variables cuantitativas y variables cualitativas. Obviamente esta va a tener que cambiar porque vamos a integrar la variable dummy. Entonces vamos a incorporar esa variable cualitativa o ficticia y vámonos nuevamente a datos, análisis de datos, regresión. Ahora tenemos el rango Y, que estará Y rango X, ahora tenemos 2X, que es la inversión, y la variable ficticia. Espérense. Es que no cambié el rango de salida. Vamos a ponerlo por acá. Y entonces, ya sabemos que esta será Y. Ahora le vamos a poner a esta X1. Y ahora le vamos a poner a la dummy una X2. Que serían estos coeficientes. Entonces vean ustedes que aquí el coeficiente pendiente sí bajó bastante. Este hecho se vuelve a no significativo.
porque en los anteriores había sido de mayor de 3, si lo observamos, 3.95, y acá fue de 6.38. Eso es lo que pasa cuando integramos este tipo de variables cualitativas. Pero bueno, en términos generales, vean ustedes que se mejora el coeficiente de determinación y el F tampoco resulta afectado, ¿no? Y vean ustedes que la variable dummy se vuelve muy significativa. Entonces, ahora tendríamos una Y estimada igual a menos 1.95 más 0.08 de X1 más 24.6 de X2. Entonces, en la realidad estamos hablando de que este es el PIF estimado esta es la inversión y esta es la variable dummy, ¿verdad? Y entonces tendríamos aquí dos efectos. Diríamos, antes de la crisis y después de la crisis. Entonces, voy a copiar esto. Antes de la crisis, el comportamiento va a ser este. Y después de la crisis, su comportamiento va a ser, aquí le vamos a poner un paréntesis, más 24.6. Y borramos esta. Y entonces aquí tendríamos ya dos fenómenos, los cuales le vamos a poner aquí. Y estimada antes de la crisis y estimada después de la crisis. Vamos a ampliarlo para hacerlo. Entonces, aquí voy a copiar esto. Le voy a poner aquí igual. Voy a poner un paréntesis. Y voy a seleccionar entonces la variable X1. Ahí está. Y ahora después de la crisis retomo este desarrollo. Más 0.08 por la inversión. Y bueno, aquí le voy a poner otro paréntesis. Y vean ustedes que entonces tenemos aquí ya tres fenómenos, el original, el antes y el después de la crisis, ¿no? Entonces, ya si nosotros graficamos, vamos a ponerle gráfico. Ah, bueno, voy a copiar el gráfico que tengo acá. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. Me perdí en cómo sacar la dummy, ¿no? Ah, claro. No vi cómo sacar la dummy. Sí, cómo no.
Mira, este es un atributo cualitativo, el cual el investigador le va a dar el valor de 0 a lo que no estás tú buscando y el valor de 1 en lo que te estás tú enfocando. En este caso, aquí nosotros le pusimos 1 porque ese es mi foco de atención. ¿Qué pasó después de la crisis? Y todo lo que no fue crisis, le estoy dando el valor de 0. Pero obviamente, pues esto tiene muchas implicaciones porque tú lo pudieras utilizar para N situaciones, ¿no? O sea que, por ejemplo, si aquí queremos saber qué pasó después de 2007, le ponemos los unos y lo Sí, que no queremos saber, los ceros. efectivamente, así es. Ok, gracias, Sí, no, ¿de qué? Y miren, gracias. vamos a... Podría ser, Sí, adelante. perdón, podría ser solamente si a lo mejor queremos ver solo un impacto dentro del tiempo. No sé, a lo mejor ver del 2000 qué pasó con el 2001 o ya aparte de ese año se tiene que ver el efecto que tuvo. Sí, por lo No regular, sé si lo veo. este tipo de cambios se tiene que ver entre un antes y un después. Obviamente, tanto del antes como del después, al menos deben de tener más o menos los mismos datos para que podamos hacer un comparativo de qué es lo que pasó en esa ruptura, pues, lo que le llamarían, a veces se le llaman un cambio estructural, ¿no? Ok, gracias. Sí, pero miren, vamos a acabar de graficar estas dos. A ver qué tenemos ahora. Vamos a seleccionar datos. Vamos a darle modificar. Bueno, creo que estos son los mismos valores, ¿no? Vamos a ver aquí. Vamos a borrarlo para que no haya ninguna confusión. Aquí está Y. Perfecto. Ahora vamos a poner esta que se modifique y le vamos a poner antes de la crisis y sus valores también. Le damos a aceptar y ahora le damos un agregar a una Y estimada después de la crisis y ahora seleccionamos estos valores. Y entonces, bueno, aquí tenemos esos dos efectos, ¿verdad? Obviamente podemos incluso hacer una línea junta en donde tomemos estos datos. A ver, vamos a ponerlo. Pero esto ya es como quien dice, ya es hacer un poco de... ¡Ah, qué barbaridad! Algo se modificó, ¿verdad? Así está. Control C. Como quien dice, hacer un poco de brujería. Vamos a pegar los valores. Y después de la crisis sería este comportamiento. Pegado especial y valores. ¿Sí? Y entonces sacar solamente una gráfica en conjunto, ¿no? Obviamente, pues este es un ejemplo que ahorita como dicen, lo saqué de la manga porque estos datos no son de México y además estos datos son de un libro de texto. Por eso es que se observa algo bastante raro, ¿no? Regularmente, después de la crisis, debe haber quedado la línea naranja y antes de la crisis, pues la línea gris, ¿no? Pero bueno, sirvió para hacer este tipo de análisis. Vean ustedes, si lo conjuntáramos en una sola, cómo quedaría el comportamiento. Vamos a agregar una nueva. Vamos a ponerle como Y conjuntas
ustedes gustan. Y vamos a cambiar esos valores a estos. Entonces aquí ya podemos apreciar ese efecto ruptura. Miren, aquí está y cómo hay un cambio, ¿verdad? De magnitud. Pero bueno, creo que con esto se ejemplifica muy bien este tipo de integración de variables de tipo cualitativo. Ya si gustan, ahora en la siguiente semana, me gustaría hacer una práctica de cómo elaborar un número índice. Y bueno, creo que todavía les debo lo que es el análisis multidimensional. Pero bueno, creo yo en términos generales que esto de la regresión, repito, lo más importante es, uno, que nos inspiremos en la teoría. Número dos, que recabemos datos de una forma fidedigna, ¿verdad? Bastante depurada, que no tenga sesgos. Número 3, hacer las regresiones. Número 4, revisar que los coeficientes cumplan con las expectativas en términos de las pruebas de significancia individual, con los estadísticos T, con el coeficiente de determinación R cuadrada y el coeficiente de significancia global, que es la prueba F. Entonces, en términos generales, eso es lo que pudiera ahorita mencionarles. Y esto, obviamente, en algún estudio de campo, pues es bastante útil porque ya podemos tener el pulso del impacto de los coeficientes de las variables explicativas sobre la variable Y, ¿no? Entonces, eso es bastante importante en términos de explicación, tal y como lo han de haber visto ustedes en el artículo. Desafortunadamente, pues no tenemos esa base de datos, si no, pues, pues me hubiera gustado al menos hacer una de las regresiones que ellos reflejaron en su artículo, ¿no? Pero bueno, espero que esto les haya servido y no sé si alguien desea comentar algo adicional. No, profe. No. Muy bien. Bueno, compañeros, pues entonces, sí, adelante. ¿Alguien iba a decir algo? Quería preguntar. Sí. Sí, quería preguntar algo. Quería saber si la Y estimada tiene alguna otra función además de ver los datos más conjuntos, no tan dispersos. ¿Tiene otra función además de eso? Sí, por supuesto. Sí, excelente pregunta. Mira, este tipo de análisis de regresión, la Y estimada, en cualquiera de las que hicimos, incluso de esta, su objetivo es de suavizar el comportamiento, es decir, tratar de capturar el comportamiento medio de la variable explicada, de la variable original Y. Pero además nos sirve para hacer análisis de prospección. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos que nuestra recta de regresión es esta, pues también podemos hacerle un poco, como estaba yo mencionando, a hacerle un poco al brujo. Y pudiéramos decir, bueno, ¿y qué pasaría si yo ya tengo este comportamiento? ¿Qué pasaría si la inversión fuera de 3.5 millones? ¿O qué pasaría si cayera la inversión a menos 1.3? Pues obviamente que aquí, si nosotros resolvemos esta ecuación, pues vamos a saber cuál es el impacto o qué dato es el esperado para esta variable explicada, ¿verdad? Entonces,
para eso nos pudiera también servir, para saber qué impacto va a tener si es que hubiera algún escenario optimista o catastrófico en este sentido, ¿no? Pero bueno, básicamente esos serían sus dos objetivos. Una es poder saber qué impacto tiene cada una de las variables sobre y también para hacer análisis de política pública, es decir, si nosotros aumentamos, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo, no sé, 40 millones, ¿verdad? Adicionales a ese programa social, ¿cómo va a disminuir, por ejemplo, la pobreza, ¿no? La pobreza, obviamente, que fuera nuestra variable y una de tantas variables explicativas, pues que fuera la asignación de recursos a ese programa, ¿no? Entonces, básicamente serían esos dos tipos de análisis, aunque bueno, también habría que mencionar, dado que me mencionan que algunos todavía no han visto este tipo de análisis, habría que mencionar que esto está enfocado en análisis de, ¿cómo le llaman? Ahorita se me fue la palabra. Pero bueno, este tipo de análisis se utiliza cuando tenemos valores, es decir, tenemos variables con las cuales que trabajar. Pero también hay otro tipo de modelos que se llaman modelos de series de tiempo, que se les conoce como modelos ateóricos, es decir, sin teoría, y que son los que se utilizan regularmente, por ejemplo, en las finanzas. Pero bueno, ese no es el objeto de este curso, pero había que mencionar que, por ejemplo, en las finanzas, lo único que ellos agarran es, por ejemplo, un índice, por ejemplo, el Dow Jones o el Nasdaq o el Nikkei de Japón o cualquiera de esos, ¿no? Y a partir de ello, lo que hacen es una regresión, pero en función de la misma variable, es decir, con sus rezagos, con sus atrasos, y a partir de ciertas manipulaciones que ya escapan de lo que yo estaba mencionando al inicio, de lo que es la brujería, pues entonces ellos utilizan metodologías de series de tiempo, como por ejemplo, ahorita son los Garch y cosas así más sofisticadas, en donde justamente el objetivo no es explicar el fenómeno, sino más bien pronosticar lo que va a pasar en el muy corto plazo, ¿no? Por ejemplo, en las bolsas, ¿qué va a pasar dentro de la siguiente media hora con esa variable? Entonces, ahí se utilizan ese otro tipo de metodologías. Pero para cuestiones del curso es necesario que nos inspiremos en la teoría y que a partir de la teoría instrumentemos nuestros cuestionarios para obtener la información de esas variables que que vamos a trabajar para hacer este tipo de análisis, y les prometo que en la siguiente semana voy a preparar de cómo elaborar números índice que son muy socorridos en este tipo de análisis sociales, ¿no? Pero bueno, creo que hasta ahorita es lo que tengo ahorita preparado, pero espero que haya sido claro, y si no, con toda confianza me pueden enviar algún mensaje por el Classroom y con mucho gusto podemos retomar este tema. Ok, muchas gracias. A ustedes. Valeria, ¿quieres decir algo? Ah, sí, bueno, le quería preguntar, Sí. ¿a dónde le podemos enviar lo de la conformación de equipos y el Perfecto. programa social que elegimos? Y otra pregunta, acaba de publicar lo del ensayo de los videos, pero no tiene una fecha. Es Entonces, cierto. pues no sé, ¿para cuándo sería la entrega? Sí, ahorita corrijo esa parte, tienes toda la razón, déjame ver. Es que lo puse como... de México Social, ¿verdad? Es el que el que acabo de liberar. Sí, ese. Sí, efectivamente, pues no sé si les parece que lo pongamos para la próxima semana, que sería el próximo jueves, jueves 11, ¿les parece?
a las 10 de la mañana, ¿estamos de acuerdo? Son unos videos bastante cortos, ¿eh? Son bastante cortos. A ver, qué reflexión surge de ello. Ya acabo de hacer la modificación de esos videos. Y bueno, con respecto a lo de sus equipos, qué bueno que me recuerdas, Valeria. Pues miren, a mí me gustaría, para hacerlo todo transparente, ¿qué les parece si lo mandan por la plataforma de Classroom en la pestaña de tablón? Ahorita me voy para allá. Aquí en el tablón, ustedes, aquí donde dice anuncia algo, ustedes aquí pueden escribir lo que ustedes gusten y también añadir, ya sea si es necesario, algún archivo en cualquier formato. Aquí también lo pueden realizar, ¿no? Entonces, si ustedes me apoyan en ese sentido, de escribir ahí el nombre de los integrantes y el nombre del programa social, el cual ustedes van a trabajar, pues ahí se los voy a agradecer, para entonces yo en este transcurso, pues también me pueda yo un poco ambientar al respecto y les pueda yo orientar de una mejor manera para que podamos hacer un buen análisis y crítica de ese programa que ustedes van a elegir, ¿no? Igual, profe, de ensayo, ¿cuántas cuartillas quiere? No, mira, aquí realmente lo que me importa es su reflexión. Yo creo que no más de 3 hojas, una hoja, ok. 2 hojas está perfecto, ¿no? Simplemente lo que pido es su propia reflexión. No es una síntesis, sino más bien su posicionamiento al respecto de lo que se está tratando, ¿no? Ok. Sí. No sé si alguien más desee comentar. Ok, creo que no. Pues entonces, compañeros, yo les agradezco su atención, su puntualidad y nos estamos viendo. Cualquier cosa, yo estoy pendiente en el tablón y nos veríamos entonces la siguiente semana. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, profesor. Gracias.